Llegué a mi nueva oficina el lunes por la mañana, aliviada, libre y lista para empezar de cero. Se acabaron las miradas furtivas en las salas de conferencias y las tensiones tan intensas que se podían cortar con un cuchillo. Por fin era libre. O eso creía, hasta que levanté la vista de desempacar mis útiles de escritorio y la vi de pie en la puerta de mi nueva oficina, tan deslumbrante y exasperante como siempre, con una sonrisa que decía que sabía exactamente de qué había estado huyendo. Si estás viendo esto, deja un comentario y dime desde qué ciudad lo estás viendo. Y, por favor, suscríbete para apoyar el canal. Ahora, déjame contarte cómo huir de mis sentimientos me llevó a la confrontación más inesperada de mi vida. Me llamo Alexis Rivera y tengo 28 años. Hasta hace 2 semanas, era directora de marketing en Chen Industries, una importante empresa tecnológica de Seattle. Trabajé allí durante 3 años, ascendiendo de un puesto junior a un puesto de liderazgo. El trabajo era increíble. El sueldo era increíble. Las oportunidades eran infinitas. Solo había un problema. Victoria Chen, la directora ejecutiva de 35 años que heredó la empresa de su padre, me estaba volviendo loco poco a poco. No porque fuera una mala jefa. Victoria era brillante, exigente y justa. Impulsaba a todos a la excelencia y recompensaba el trabajo duro. Tenía visión, empuje y una presencia de liderazgo que hacía que la gente quisiera seguirla. Bajo su dirección, Chen Industries había duplicado su valor de mercado y se había expandido a 3 nuevos países. Apareció en Forbes y Fortune. Daba conferencias por todo el mundo. Era, en todos los aspectos, una directora ejecutiva excepcional. El problema era que, entre las sesiones de estrategia nocturnas y la colaboración en grandes campañas, me había enamorado perdidamente de ella. Empezó de forma bastante inocente. Me había unido a Chen Industries como coordinadora de marketing junior, recién salida del posgrado con grandes sueños y un portafolio que esperaba impresionar. Mi entrevista fue con la vicepresidenta de marketing, una mujer amable llamada Clare, que parecía impresionada con mi trabajo. Acepté el puesto, entusiasmado por trabajar en una empresa tecnológica en expansión. No conocía a Victoria hasta la segunda semana. Había estado de viaje de negocios y regresó a la oficina como una fuerza de la naturaleza. Estaba en la sala de descanso tomando café cuando entró, hablando rápidamente por teléfono en mandarín. Era alta, de unos 1,50 metros, con el pelo largo y oscuro recogido en una elegante cola de caballo. Llevaba un traje azul marino, claramente hecho a medida, y se comportaba con la seguridad que da saber exactamente quién eres. Terminó la llamada, se dio cuenta de que la miraba y sonrió. Debe ser nueva, Alexis Rivera. Empecé la semana pasada en el departamento de marketing. Victoria Chen. Me tendió la mano y la estreché, intentando no pensar en lo cálida que estaba su palma ni en lo firme que era su apretón sin ser agresivo. Bienvenida a Chen Industries, Alexis. Si necesitas algo, mi puerta siempre está abierta. Gracias, señorita Chen. Victoria, por favor. Aquí no somos tan formales. Ella tomó un café y se fue, y yo me quedé allí parado sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión muy atractivo. Durante los siguientes meses, intenté mantener un perfil bajo y hacer un buen trabajo, pero Victoria tenía la costumbre de notar las cosas. Cuando me quedaba hasta tarde para terminar una presentación de campaña, ella pasaba por mi escritorio a las 8 de la noche con comida para llevar. No deberías saltarte las comidas. Cuando presenté una estrategia innovadora para redes sociales en una reunión de equipo, ella me envió un correo electrónico personalmente después para decirme que era brillante. Cuando conseguí un cliente difícil a través de la divulgación creativa, me llamó a su oficina para felicitarme y sugerirme un ascenso. En un año, era coordinador senior. En 18 meses, era subdirector. Al final de mi segundo año, Clare se jubiló y Victoria me ascendió a director de marketing a los 26 años. Era un trabajo de ensueño. Tenía un equipo de 12 personas talentosas. Supervisé campañas importantes con presupuestos de 6 cifras. Trabajé directamente con Victoria en la estrategia de la empresa. Viajaba a conferencias y reuniones con clientes. Vivía la carrera que siempre había deseado. Y cada día me enamoraba más de mi jefa. No era solo que fuera guapa, aunque lo era sin duda. Era su forma de pensar, aguda y creativa, y siempre 3 pasos por delante.
Era como trataba a todos con respeto, desde el director ejecutivo de una empresa asociada hasta el personal de limpieza. Era su mordaz sentido del humor y su forma de hacer chistes sutiles durante reuniones aburridas que solo yo parecía captar. Era como recordaba detalles como que tomé mi café con leche de avena y que mi hermana se casaba en junio. Eran los pequeños momentos los que me mataban. Como se inclinaba sobre mi hombro para mirar la pantalla del ordenador y podía oler su perfume, algo caro y sutil. Cómo me tocaba el brazo cuando quería dejar algo claro y me recorría una descarga eléctrica. Como estábamos solos en su oficina revisando informes trimestrales y me miraba con tanta concentración que me olvidaba de cómo respirar. Y estaba bastante seguro, aterradoramente, de que ella también sentía algo. Hubo una ocasión en que estuvimos trabajando hasta tarde en una presentación para un cliente importante. Estábamos solos en la oficina, bien pasada la medianoche, con el café y la determinación a flor de piel. Por fin habíamos clavado la presentación y Victoria se levantó, se estiró y dijo, no podría hacer esto sin ti. Lo sabes, ¿verdad? La miré, al ver el cansancio, la satisfacción y algo más en sus ojos, y le dije, podrías, pero me alegro de que no tengas que hacerlo. Me sostuvo la mirada un buen rato, tan cerca que podría haberla tocado. Entonces sonó su teléfono, rompiendo el hechizo, y se apartó para contestar. También estuvo el viaje de negocios a San Francisco para una conferencia tecnológica. Habíamos estado en habitaciones de hotel separadas, pero acabamos pasando casi todo el tiempo juntas. Cenas en las que hablábamos de todo menos de trabajo. Paseando por la ciudad de noche, con las manos casi tocándose, de pie en el balcón de su hotel a las 2 de la madrugada mirando la bahía. Y ella dijo, me alegra mucho que estés aquí, Alexis. Esto sería muy solitario sin ti. En ese momento, me moría de ganas de besarla. Apenas podía soportarlo, pero simplemente dije, yo también me alegro de estar aquí. Y nos quedamos en un silencio profundo hasta que me obligué a despedirme e ir a mi habitación. Había una fiesta de fin de año de la empresa donde ambas bebimos demasiado champán. Estábamos hablando y riéndonos, juntas en un rincón tranquilo mientras la fiesta continuaba a nuestro alrededor. Alguien puso una canción lenta y Victoria me tendió la mano. Bailamos, su mano en mi cintura, la mía en su hombro, balanceándonos al ritmo de la música. Me miraba con tanta intensidad que me sentí desnuda, expuesta, completamente transparente. Cuando terminó la canción, ninguna de las dos se movió. Nos quedamos allí, con su mano todavía en mi cintura hasta que uno de los miembros de la junta directiva nos interrumpió para hablar con Victoria sobre un asunto de negocios. Los casi momentos fueron una tortura, hermosos, una tortura agonizante, pero nunca nos pasamos de la raya. Fuimos profesionales, correctos. Seguíamos todas las reglas del manual del empleado y varias que no estaban escritas, pero que entendíamos. Ella era la directora ejecutiva. Yo era su empleado. Había dinámicas de poder, políticas, consideraciones éticas y 1000 razones por las que nada podía pasar entre nosotros. Intenté seguir adelante. Salí con otras mujeres, mujeres agradables, atractivas, exitosas. Ninguna me hizo sentir ni la mitad de lo que sentí cuando Victoria me miró desde el otro lado de la mesa de conferencias. Intenté convencerme de que era solo un flechazo. Proximidad, admiración y el atractivo de algo prohibido, que se desvanecería si lo ignoraba el tiempo suficiente. No se desvaneció. Empeoró, se hizo más profundo, más doloroso. Al final de mi tercer año en Chin Industries, apenas dormía. Me quedaba despierto pensando en ella. Repasando conversaciones e intentando descifrar cada mirada y roce. Fantaseando sobre cómo sería si las cosas fueran diferentes. Si trabajara en otro lugar, si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, si tan solo pudiera decírselo. ¿Cómo me sentía sin arriesgarlo todo? El punto de quiebre llegó después de conseguir el cliente más grande en la historia de la compañía. Era un gigante tecnológico que triplicaría nuestros ingresos y consolidaría a Chin Industries como una empresa importante. Victoria y yo habíamos trabajado en la propuesta durante meses, perfeccionando cada detalle. Cuando recibimos la llamada para anunciarnos que nos habían elegido, Victoria gritó de alegría y me abrazó durante varios segundos. Esa noche, toda la compañía salió a celebrar. Hubo champán y felicitaciones, y Victoria dio las gracias a todos, especialmente a mí. Eres lo mejor que le ha pasado a esta compañía, dijo, mirándome fijamente. Sinceramente, no sé qué haría sin ti.
La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Finalmente, la gente empezó a irse hasta que solo quedamos Victoria, yo y algunos rezagados. Alguien sugirió que subiéramos a la azotea de la oficina, donde había un patio con vistas a la ciudad. Victoria y yo terminamos solas allí arriba, sentadas en un banco, contemplando Seattle iluminada. Habíamos estado. Me quedé en silencio un rato, disfrutando del momento. El champán hacía que todo pareciera suave y posible. Esto es perfecto, había dicho Victoria en voz baja. Este momento, esta vista, esta sensación. Lo es, había asentido. Se giró para mirarme. Alexis, quiero decirte algo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Vale. Abrió la boca, la cerró y negó ligeramente con la cabeza. No importa. Solo quería darte las gracias por todo. Has hecho que estos últimos 3 años sean increíbles. Fue como si se cerrara una puerta, como si hubiera estado a punto de decir algo real y luego se lo hubiera pensado mejor. Y en ese momento me di cuenta de que esto nunca cambiaría. Seguiríamos bailando la una alrededor de la otra para siempre, demasiado asustadas, demasiado profesionales o demasiado algo para reconocer lo que había entre nosotras. No podía soportarlo más. A la mañana siguiente, con resaca, desconsolada y desesperada, empecé a buscar otros trabajos. Actualicé mi currículum, contacté con reclutadores, solicité puestos en otras empresas. Me dije a mí misma que era para crecer profesionalmente, para afrontar nuevos retos. Para un nuevo comienzo. En realidad, estaba huyendo de sentimientos que no podía controlar. En 2 semanas, recibí una oferta de Sterling Marketing, una empresa muy respetada al otro lado de la ciudad. El puesto era similar a mi puesto actual. El sueldo era un poco menor, pero era una buena empresa con buenas perspectivas. Y lo más importante, era Victoria Free. Estuve pensando en la decisión durante unos 3 días. Luego escribí mi carta de renuncia y solicité una reunión con Victoria. Se sorprendió cuando se la entregué. ¿Renuncias? Acepté un puesto en Sterling Marketing. Le di el discurso preparado sobre nuevos desafíos, crecimiento profesional y gratitud por todo lo que Chen Industries me había enseñado. Leyó la carta con una expresión cuidadosamente neutral. Esto es muy repentino. Surgió la oportunidad y sentí que era la decisión correcta para mi carrera. Ya veo. Dejó la carta y me miró. ¿Hay algo que pueda hacer para que te quedes? ¿Un aumento, un ascenso, responsabilidades diferentes? No, gracias. Pero ya tomé mi decisión. Algo tenía un destello brilló en sus ojos. Quizás dolor o decepción. ¿Puedo preguntar si se trata de algo específico? ¿Hay algún problema que podamos abordar? No hay problema. Forcé una sonrisa. Solo creo que es hora de un cambio. Se quedó callada un momento. Luego se levantó, tendiéndome la mano. Bueno, felicidades por el nuevo puesto. Te extrañaremos. Te extrañaré. Le estreché la mano, conteniendo las lágrimas. Gracias por todo, Victoria. Estos 3 años han sido muy importantes para mí. Mi preaviso de 2 semanas había sido insoportable. Victoria había sido profesional pero distante. Tuvimos una reunión de transición donde le informé sobre todos mis proyectos en curso. Ambas mantuvimos una profesionalidad esmerada mientras el aire entre nosotras se sentía denso por todo lo que no se había dicho. Hubo una fiesta de despedida mi último viernes. Todo el equipo de marketing estuvo allí, además de otros colegas con los que había trabajado. Victoria dio un discurso sobre mis contribuciones, mi pensamiento innovador, mi liderazgo, como Chen Industries estaba perdiendo un activo valioso, como ella personalmente había aprendido tanto trabajando con mí. Apenas me miró durante todo el discurso. Nos dimos la mano formalmente al final de la noche. Mucha suerte, Alexis. Gracias, Victoria. Y luego salí de Industrias Chen por última vez, convencido de haber tomado la decisión correcta. Aunque sentía que se me rompía el corazón, me tomé una semana libre entre trabajos para relajarme. Volé a casa para visitar a mi familia en Phoenix. Mi madre me miró y supo que algo andaba mal. Te ves miserable, dijo. Solo cansada por el cambio de trabajo. Alexis María Rivera, te conozco desde hace 28 años. No pareces cansada.
Pareces desconsolada. ¿Qué pasó? Me derrumbé y le conté todo sobre Victoria, sobre los 3 años de casi momentos, sobre cómo huí porque ya no podía controlar los sentimientos. Mi madre me abrazó y dijo, a veces huir es necesario. A veces necesitas distancia para descubrir lo que realmente quieres, pero asegúrate de correr hacia algo, no solo alejarte de algo. Me lo había prometido. Me había dicho a mí misma que Sterling Marketing era un nuevo comienzo, un nuevo capítulo, una oportunidad para finalmente seguir adelante. Empecé en Sterling el lunes siguiente con determinación y esperanza. La oficina era agradable. La gente era amable. Mi nueva jefa, Patricia, era cálida y entusiasta. Todo parecía prometedor. Entonces entró Victoria. Estaba en mi escritorio, todavía orientándome, cuando escuché la voz de Patricia. Tenemos una invitada especial hoy. Me gustaría presentarles a Victoria Chen, directora ejecutiva de Chen Industries. Nos asesorará en un importante proyecto de colaboración que acabamos de emprender. El mundo se había inclinado. Levanté la vista y allí estaba ella caminando por la oficina con un traje burdeos, el pelo suelto en ondas, con aspecto de haber salido de mis sueños y entrado en mi pesadilla. Nuestras miradas se cruzaron. Vi la sorpresa en su rostro, seguida de algo que parecía satisfacción. Alexis, había dicho Patricia, claramente sin notar la tensión. No sabía que ya se conocían. Trabajamos juntas en Chen Industries, había dicho Victoria con voz suave y controlada. Alexis fue una de mis mejores directoras. Lamentaba mucho perderla. Me temblaban las piernas. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? La sonrisa de Victoria había sido leve pero peligrosa. Tengo muchas ganas de volver a trabajar juntas. El resto de ese primer día había sido surrealista. Se suponía que Victoria estaba allí para informar a Sterling Marketing sobre una empresa conjunta entre nuestras empresas, una especie de campaña de marketing conjunto que aprovecharía las fortalezas de ambas. Era una razón comercial legítima para que estuviera allí. Pero la forma en que seguía encontrando razones para interactuar específicamente conmigo parecía muy deliberada. Alexis, ¿cuál es tu perspectiva sobre este grupo demográfico? Alexis, tienes experiencia con este tipo de campañas. ¿Puedes opinar? Alexis, me encantaría saber tu opinión sobre el cronograma. Cada vez que decía mi nombre, lo sentía como un roce físico. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban a través de la mesa de conferencias, recordaba por qué me había presentado. Para el almuerzo, yo apenas podía mantenerlo unido. Agarré mi bolso y me dirigí a la salida, planeando comer en algún lugar lejano y averiguar qué demonios estaba pasando. Alexis. Su voz me detuvo en el vestíbulo. Me giré lentamente. Victoria estaba de pie junto al ascensor, con aspecto de estar completamente serena, mientras yo sentía que me estaba desmoronando. Tenemos que hablar. No creo que sea apropiado. Creo que es necesario. Apretó el botón del ascensor. Almuerza conmigo, por favor. Victoria, estoy intentando hacer mi trabajo aquí. Yo también. Y parte de mi trabajo ahora mismo es establecer una buena relación laboral con Sterling Marketing, lo que te incluye a ti. Entró en el ascensor nada más llegar. ¿Vienes? Entré. Me dije a mí misma que era profesional, que necesitábamos aclarar las cosas, que era mejor abordar el elefante en la habitación que ignorarlo. De verdad, no podía decirle que no. Fuimos a un tranquilo restaurante francés a unas pocas manzanas. Victoria conocía claramente al dueño porque nos dieron una mesa en un rincón, privada y lejos de otros comensales. Pedimos, conversamos educadamente sobre la comida y nos sentamos en un silencio esperado. Finalmente, Victoria dejó su copa de vino y me miró directamente. Entonces, ¿renunciaste para evitarme? No era una pregunta. Sentí que me subía el calor a la cara. Eso es presuntuoso, ¿verdad? Se recostó, con la mirada fija. Avisaste con 2 semanas de antelación sin previo aviso. Sin indicios previos de que no estuvieras contenta. Aceptaste un puesto en una empresa más pequeña por menos dinero. Evitaste reunirte conmigo a solas durante todo el periodo de preaviso. No pudiste mirarme a los ojos en tu fiesta de despedida. Ladeó la cabeza. Soy muchas cosas, Alexis, pero no soy estúpida. Necesitaba un cambio, decía cada semana.
Necesitabas escaparte. Acepté un trabajo en otra empresa. Eso es la progresión profesional normal, no, se aclara la garganta, como lo hiciste tú. No evitándome como si hubiera hecho algo malo. Bajó la voz. ¿Hice algo malo? No. Entonces, ¿por qué te fuiste? Miré mi plato. Porque no podía quedarme. ¿Por qué no? Ya sabes por qué. Dilo. La miré a los ojos porque estar cerca de ti todos los días y no poder tenerte me estaba destruyendo. Porque cada casi momento, cada silencio cargado y cada cuidadoso límite profesional me estaba matando pieza a pieza porque me había enamorado completamente de ti y no había nada que pudiera hacer al respecto. Las palabras flotaban entre nosotros. La expresión de Victoria cambió a través de varias emociones demasiado rápido para que yo pudiera seguirlas. Estás enamorado de mí. Estoy en tiempo presente. Reí amargamente. Resulta que huir en realidad no hace que los sentimientos desaparezcan. Inconveniente, en realidad. Alexis, dejé mi trabajo. Victoria, dejé el mejor puesto que he tenido porque no podía soportar estar enamorado de alguien a quien no podía tener. Y ahora estás aquí, asesorando en mi nuevo lugar de trabajo, y no sé qué quieres de mí. Guardó silencio un buen rato. Luego, extendió la mano por encima de la mesa y me tomó la mía. Quiero decirte por qué estoy aquí de verdad. Patricia dijo que hay un proyecto colaborativo. Es real. Sterling Beach Industries se han asociado en una iniciativa de marketing conjunto para uno de nuestros nuevos productos. Es legítimo. De acuerdo. Pero no tenía por qué ser yo quien lo gestionara. El pulgar de Victoria me acarició los nudillos. Tengo vicepresidentes y directores que podrían haber gestionado este proyecto. No necesitaba ir personalmente a Sterling Marketing para informar a tu equipo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque en cuanto supe que aceptabas un trabajo aquí, me ofrecí a liderar la colaboración. Me sostuvo la mirada. Porque necesitaba verte, hablar contigo, entender por qué te marchaste. Ahora lo sabes. Sí, ahora lo sé. Me apretó la mano con más fuerza. Y necesito decirte algo que debería haberte dicho hace 3 años. Victoria, yo también estoy enamorado de ti. El mundo se paró. La miré fijamente, seguro de haber oído mal. ¿Qué? Estoy enamorado de ti, Alexis. Lo he estado durante más de 2 años. Sonrió con tristeza. Quizás más tiempo. Es difícil determinar con exactitud cuando la admiración y la atracción se convirtieron en amor. Pero ha pasado tiempo. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Por las mismas razones, no lo hiciste. Porque trabajabas para mí. ¿Porque tenía poder sobre tu carrera? Porque actuar según mis sentimientos habría sido inapropiado, potencialmente coercitivo y definitivamente contrario a la política de la empresa. Me apretó la mano. No podía perseguirte mientras fueras mi empleado. No habría estado bien, así que simplemente me dejaste renunciar. Pensé que era lo que querías. Parecía dolida. Dijiste que era para crecer profesionalmente. Parecías tan seguro. Pensé que tal vez lo había malinterpretado todo, que tal vez simplemente te sentías incómodo trabajando para mí y necesitabas seguir adelante. Me mató verte ir, pero respeté tu decisión. Estaba huyendo de mis sentimientos. Yo ya lo sé. Hizo una pausa. Ya no trabajas para mí, Alexis. Lo sé. Trabajas para Patricia en una empresa completamente diferente. No hay una dinámica de poder entre nosotras. No hay violaciones de políticas, no hay problemas éticos. Su mirada era intensa. Nada se interponía en nuestro camino excepto nuestro propio miedo e historia. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he estado enamorada de ti durante años y no pude actuar al respecto. Estoy diciendo que esos límites profesionales que nos separaban ya no existen. Estoy diciendo que vine aquí porque no podía dejarte ir sin decirte la verdad. Se llevó la mano a los labios y me dio un suave beso en los nudillos. Estoy diciendo que quiero una oportunidad, una de verdad. Para ver si lo que sentimos en momentos robados podía ser algo real. No podía respirar. ¿Quieres salir conmigo? Quiero invitarte a cenar y que no sea una reunión de trabajo.
Quiero tomarte de la mano sin preocuparme por las políticas de recursos humanos. Quiero besarte y que no sea un error que acabó con mi carrera. Sonrió. Sí, Alexis. Quiero salir contigo si me aceptas. Esto es una locura. ¿Por qué? Hace una semana, dejé mi trabajo para evitarte. Ahora me estás pidiendo que salga contigo. La vida es corta e impredecible y ya hemos perdido suficiente tiempo. Parecía vulnerable de una forma que nunca había visto. Entiendo si necesitas tiempo, si estás enfadada porque no te lo dije antes, si quieres mantener la profesionalidad y las distancias, pero tenía que decirte la verdad. No podía dejar que pensaras que no sentía lo mismo. La miré, a esta mujer brillante y hermosa que aparentemente había estado tan atormentada como yo, que me había seguido a una nueva empresa solo para decirme que me amaba, que estaba sentada aquí ofreciéndome todo lo que había deseado durante 3 años. Sí, dije. Sí. Invítame a una cita, Victoria Chen. Muéstrame lo que podríamos haber sido todo este tiempo. Su sonrisa era radiante. ¿Cuándo? ¿Qué tal el sábado? El sábado es perfecto. Terminamos de comer de una manera completamente diferente. Ambiente. La tensión seguía ahí, pero había pasado de dolorosa a eléctrica. Hablamos de logística, a dónde iríamos, a qué hora, cómo gestionaríamos la superposición profesional durante el proyecto de consultoría. Tengo una idea al respecto. Victoria dijo, pondré a mi vicepresidenta, Rachel Winters, a cargo de la colaboración diaria. Seguiré involucrada a nivel estratégico, pero ella será el contacto principal con Sterling. Así, no habrá apariencia de incorrección ni favoritismo. Ya lo has pensado bien. No he pensado en nada más desde que supe que aceptaste este trabajo. Sonrió. Incluso lo consulté con nuestro departamento legal para asegurarme de que no hubiera ningún problema con que saliera con alguien de una empresa asociada. Estamos a salvo. Muy meticuloso. Soy director ejecutivo. Ser meticuloso es lo mío. Me reí, sintiéndome más ligera que en semanas. Esto está pasando de verdad. Si tú quieres que sea, yo quiero que sea. Caminamos juntos de vuelta a Sterling y me sentí como si flotara. Cuando llegamos a la oficina, Victoria volvió a su modo profesional, terminando su informe y trabajando con Patricia en los detalles del proyecto. Pero cuando se fue esa tarde, pasó por mi escritorio. El sábado a las 7, dijo en voz baja. Te recogeré. Ponte algo bonito. ¿A dónde vamos? Sonrió. Nos vemos el sábado, Alexis. La vi irse, sin poder creer que todo esto fuera real. El sábado no podía llegar lo suficientemente rápido. Me dolió mucho que ponerme, y finalmente me decidí por un vestido verde esmeralda que sabía que me quedaba bien. Victoria me recogió enseguida. 7, luciendo espectacular con pantalones negros y una blusa de seda. Estás hermosa, dijo, y la forma en que me miró me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo. Me llevó a un restaurante italiano de lujo con luz tenue y reservados íntimos. Pedimos vino y pasta y hablamos de todo lo que nunca habíamos podido discutir, ni de trabajo, ni de estrategia empresarial ni de campañas de marketing, sino de cosas reales. Me contó sobre su infancia como hija de un emprendedor ambicioso, la presión por el éxito, como siempre sintió que tenía que demostrar su valía el doble porque la gente asumía que había heredado su posición por nepotismo en lugar de por méritos. Le conté sobre ser la primera de mi familia en terminar la universidad. Como mis padres habían tenido varios trabajos para financiar mi educación. Como sentí que llevaba sus sueños junto con los míos. Hablamos sobre salir del armario. Su familia china conservadora, a la que le costó aceptar su sexualidad. Mi familia católica mexicana, que sorprendentemente la apoyó una vez que superaron el shock inicial. Hablamos de relaciones pasadas, su serie de parejas de corta duración que no soportaba salir con alguien tan centrado en su carrera. Mi costumbre de elegir mujeres emocionalmente inaccesibles porque me hacían sentir más segura que la intimidad real. Hablamos de los 3 años en Chen Industries, de los momentos que habían significado algo para ambos. De cómo nos habíamos esforzado tanto por ser profesionales mientras queríamos algo completamente poco profesional. ¿Te acuerdas de la azotea?, preguntó Victoria después de conseguir el gran cliente. ¿Cómo podría olvidarlo? Pensé que ibas a decir algo. Casi lo hago. Bajó la vista hacia su vino.
Casi te digo que te amaba en ese momento, pero perdí el valor. ¿Qué te detuvo? Miedo. Responsabilidad. Saber que si lo decía, todo cambiaría y no podría retractarme. Me miró a los ojos. Ahora me arrepiento. Todas las veces que me contuve, ambos nos contuvimos. Quizás por eso esto se siente bien. Ya hemos perdido tanto tiempo. No quiero perder más. Después de cenar, paseamos por la ciudad. Era una noche despejada, sorprendentemente cálida para Seattle. Victoria me tomó de la mano mientras caminábamos, y ese simple toque me pareció revolucionario. Terminamos en un parque frente al mar, sentados en un banco con vistas al estrecho. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Era hermoso, tranquilo y perfecto. Gracias por arriesgarte, dijo Victoria en voz baja. Por nosotras. Gracias por venir a buscarme. Se giró hacia mí y levantó la mano para cortarme la mejilla. ¿Puedo besarte? Llevo 3 años esperando que me lo pidas. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para apartarme si quería. No quería. Cuando sus labios se encontraron con los míos, sentí que todo finalmente encajaba. El beso fue suave al principio, tentativo, luego se profundizó en algo que parecía todo el anhelo, el deseo y la espera que ambos habíamos soportado. Cuando finalmente nos separamos, nos quedamos sin aliento. ¡Guau! Lo conseguí. Sí. Victoria apoyó su frente en la mía. Definitivamente valió la pena la espera. Salimos durante los siguientes 3 meses, y fue todo lo que había imaginado y mucho más. Victoria era romántica, atenta y sorprendentemente juguetona cuando bajaba la guardia. Me llevaba a espectáculos y museos. Pasábamos los fines de semana haciendo senderismo en la montaña y las noches cocinando juntas. Hablábamos durante horas de todo y de nada. Se integró en mi vida con sorprendente facilidad. Conoció a mis amigos y los cautivó a todos. Fue al cumpleaños de mi sobrino y jugó al fútbol con los niños. Me ayudó a elegir un regalo para la boda de mi hermana. También conocí a sus amigas, un grupo muy unido de mujeres exitosas que claramente la adoraban. Fui a una cena de la junta directiva de Chin Industries como su novia oficial y sobreviví al escrutinio de algunas personas muy poderosas. Al principio, tuvimos cuidado con la coincidencia profesional. Rachel se encargó de la mayor parte de la colaboración con Sterling, y Victoria y yo mantuvimos la calma durante las pocas reuniones a las que asistimos juntas. Pero poco a poco, a medida que la gente de ambas empresas se dio cuenta de que estábamos saliendo, el secreto dejó de importar. A Patricia le pareció maravilloso. Los empleados de Chin Industries parecían felices por Victoria. Algunos probablemente cotillearon, pero la mayoría la apoyó. Tras 4 meses de noviazgo, Victoria me pidió que me mudara con ella. Estábamos en su ático, un espacio impresionante con ventanales y vistas a toda la ciudad. Me había quedado a dormir casi todas las noches, y mis cosas se habían mudado poco a poco a su casa. ¡Qué tontería!, dijo Victoria un domingo por la mañana mientras preparábamos el desayuno. ¿Vas a tu apartamento a buscar ropa? La mitad de tus cosas ya están aquí. ¿Me estás pidiendo que me mude? Te estoy pidiendo que dejes de fingir que no vives aquí. Se apartó de la cocina con expresión seria. Quiero que este sea nuestro hogar, Alexis, no solo el lugar donde me visitas. Nuestro. Dejé el zumo de naranja que me estaba sirviendo. Es un gran paso. Lo sé. Y si es demasiado rápido, podemos ir más despacio. Pero tengo 35 años y pasé 3 años deseándote y 4 meses saliendo contigo. Y sé lo que quiero. Se acercó a mí y me tomó de las manos. Te quiero aquí cada mañana, cada noche. Quiero que este sea nuestro hogar. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Hagámoslo. Hagamos esto nuestro. Su sonrisa podría haber iluminado la ciudad. Mudarnos juntos fue sorprendentemente fácil. Mi contrato de arrendamiento terminaba al mes siguiente, así que tuvimos tiempo para la transición. Victoria vació la mitad de su armario e hizo espacio en cada habitación. Fusionamos nuestros muebles y estilos decorativos. Decidimos qué ollas y sartenes conservar y cuáles donar. Vivir juntos se sintió natural. Caímos en rutinas que funcionaron. Ella preparaba café por las mañanas mientras yo me duchaba.
Yo cocinaba la cena mientras ella se ponía al día con los correos electrónicos. Nos acurrucábamos en el sofá por las noches, ella leyendo informes del sector mientras yo trabajaba en proyectos creativos. Tuvimos nuestra primera pelea a los 6 meses. Victoria había estado trabajando sin parar en una importante adquisición y apenas la había visto en una semana. Cuando por fin llegó a casa a medianoche un viernes e inmediatamente abrió su portátil, me quedé atónito. No puedes vivir en la oficina para siempre. Estoy en medio de negociaciones delicadas. Siempre estás en medio de algo. ¿Cuándo voy a ser la prioridad? Habíamos discutido, ambos diciendo cosas que no sentíamos del todo. Terminó con Victoria llorando, admitiendo que no sabía cómo equilibrar sus responsabilidades laborales con su relación, que le aterraba fracasar en ambas. La abracé y lo hablamos, establecimos límites, acordamos que los fines de semana serían para nosotras a menos que hubiera una verdadera emergencia. Nos comprometimos a comunicarnos de verdad en lugar de dejar que creciera el resentimiento. La pelea había sido aterradora, pero también nos hizo más fuertes. Aprendimos que podíamos discrepar y resolverlo. Que los problemas no tenían por qué significar el final. Un año después de salir, me ascendieron a vicepresidenta de estrategia creativa en Sterling. Fue una gran oportunidad y vino con un aumento considerable. Victoria me invitó a celebrar. Estoy muy orgullosa de mi logro. Te lo has ganado, dijo mientras tomábamos champán. Tienes un talento increíble y cualquier empresa tendría suerte de tenerte. Tú eres parcial. Yo soy observadora. Levantó su copa. Por mi brillante novia y su merecido ascenso. Brindábamos y me sentí agradecido por todo. La carrera que amaba, la mujer que adoraba, la vida que estábamos construyendo juntos. Esa noche, tumbada en la cama, Victoria se volvió hacia mí. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿Arrepentirte de qué? ¿Dejar Industrias Chen? ¿De cómo pasó todo? Lo pensé. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si me hubiera quedado. Si al final lo hubiéramos descubierto o si simplemente hubiéramos seguido dándole vueltas al otro para siempre, y creo que dejarlo era lo que ambos necesitábamos. Forzó la situación, nos hizo afrontar lo que sentíamos, derribó las barreras. Tracé patrones en su hombro. Así que no me arrepiento. Todo lo que pasó nos llevó a esto. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Me besó suavemente. Te amo. Yo también te amo. Victoria me propuso matrimonio 1 año y medio después de nuestra primera cita. Me llevó de vuelta a la azotea de la oficina de Industrias Chen donde casi habíamos confesado nuestros sentimientos años atrás. Nos quedamos mirando la ciudad y ella dijo, aquí es donde casi te digo que te amo la primera vez. Me pareció apropiado volver aquí para esto. Sacó un anillo, una esmeralda impresionante rodeada de diamantes. Alexis Rivera, renunciaste a tu trabajo para huir de lo que sentías por mí, y yo te perseguí hasta una nueva empresa porque no podía dejarte ir. Rompimos todas las reglas que podríamos haber roto para estar juntos. Desperdiciamos 3 años siendo profesionales cuando debimos haber sido valientes. Ella tomó mi mano. No quiero perder ni un minuto más. Cásate conmigo. Déjame pasar el resto de mi vida compensando todo el tiempo que perdimos. Sí. Reía y lloraba a la vez. Dios, sí. Me puso el anillo en el dedo y me jaló hacia mí para darme un beso que se sintió como cada promesa que alguna vez nos haríamos. Nos casamos 8 meses después en una ceremonia que, de alguna manera, combinó a la perfección nuestras familias y culturas. Mi madre lloró de felicidad. La madre de Victoria dio un discurso sobre cómo nunca había visto a su hija tan feliz. Bailamos bajo luces de cadena mientras nuestros amigos y familiares celebraban con nosotros. Vinieron mis antiguos compañeros de Chen Industries, incluida Clare, que se había jubilado, pero seguía en contacto. Todos estaban encantados de vernos felices. Patricia estaba allí con su esposo, riéndose de cómo mi contratación había conllevado una bonificación inesperada como CEO. Nos fuimos de luna de miel a Italia durante 2 semanas, apagando nuestros teléfonos y simplemente conviviendo. Comimos comida increíble, vimos arte increíble e hicimos el amor en hoteles preciosos. Fue perfecto. Ahora, 3 años después de aquella primera cita y 6 años después de que dejé Chen Industries, estamos construyendo una vida que se siente como todo lo que nunca supe que quería. Sigo en Sterling, prosperando en mi puesto y disfrutando de los desafíos.
Victoria sigue al frente de Chen Industries, brillante y exitosa como siempre. Vivimos en ese ático que se ha convertido en nuestro, lleno de recuerdos, risas y amor. Organizamos cenas para amigos y noches de juegos que se vuelven demasiado competitivas. Viajamos cuando podemos y pasamos fines de semana tranquilos en casa cuando no podemos. Seguimos trabajando duro en nuestras carreras, pero hemos aprendido a encontrar el equilibrio. Protegemos nuestro tiempo juntos. Recordamos lo que importa. A veces la gente pregunta cómo lo logramos después de un comienzo tan complicado. Cómo superamos las complicaciones profesionales, la huida y todo el tiempo que perdimos. Les digo que a veces hay que crear distancia antes de poder estar juntos. A veces romper las reglas es la única manera de encontrar lo que realmente necesitas. A veces la persona de la que huyes es exactamente hacia quien necesitas correr. Victoria dice que estoy siendo dramática. Dice que funcionó porque ambos estábamos dispuestos a ser valientes cuando importaba. A arriesgarlo todo por algo real, a creer que valía la pena luchar por el amor. Probablemente tenga razón. Normalmente la tiene, aunque nunca lo admitiré. La gente también me pregunta si me arrepiento de cómo sucedió todo. Si desearía haber manejado las cosas de otra manera, si cambiaría algo de nuestra historia. La respuesta es no. Cada momento de anhelo, frustración y miedo condujo a esto. Cada casi beso, cada silencio cargado y límite profesional que respetamos nos hizo apreciar lo que tenemos ahora. Cada decisión que tomamos, incluso las que se sintieron como errores, nos trajo aquí. No me arrepiento de haber dejado Chen Industries. No me arrepiento de haber huido. Ni siquiera me arrepiento de los 3 años que desperdiciamos siendo profesionales en lugar de honestos porque todo era necesario. Todo importaba. Todo esto me llevó a una vida con una mujer a la que amo más de lo que creía posible. A veces el universo funciona de maneras que no podemos predecir ni controlar. A veces, lo que parece un final es en realidad un comienzo. A veces, que tu jefa te acompaña a un nuevo trabajo porque está enamorada de ti es justo el gesto romántico que necesitas. Y a veces, si tienes mucha suerte, la persona de la que has estado enamorado durante 3 años resulta estar enamorada de ti también. A veces, esperar hace que la unión sea mucho más dulce. A veces, los comienzos complicados conducen a hermosas eternidades. Si esta historia te conmovió, si te hizo creer en las segundas oportunidades, en arriesgarte o en que el amor encuentra su camino, me encantaría saberlo en los comentarios. Comparte tu propia historia de comienzos complicados o finales inesperados que se convirtieron en nuevos comienzos. Y no olvides suscribirte para más historias sobre el amor en todas sus formas, hermosas y complicadas.